Y ya lo que queda en esta semana es realizar unos ejercicios para eh, revisar los conceptos que vimos. Probabilidades aleatorias continuas podría ser más complejo, pero obviamente el interés es que sepan cómo consiste el concepto y cómo se trabajan con ellas, ya que la complejidad viene cuando trabajas con funciones más complicadas. Pero al final ustedes también están viendo, en teoría deben estar viendo matemáticas 3 este mismo semestre. Así que vamos a la par. No vamos a exagerar porque ya ustedes exagerarán en matemática, ¿no? Las integrales. Vamos a revisar entonces este primer ejercicio que va a utilizar una función de valor absoluto. Y si ya ustedes dirán que no vamos a exagerar y ya nos están metiendo valor absoluto, pero bueno, vamos a verlo con calma. Tenemos el ejercicio siguiente. Sea x una variable aleatoria continua con una función de densidad. ¿Sí? La tenemos de esa forma. Para un valor que va de y 0 a 2. Pero esa función la podemos separar. ¿Sí? Porque tenemos el valor absoluto que está interviniendo acá. Y el punto que nos va a interesar para diferenciar el valor absoluto va a ser el valor de x, que podría ser esto negativo, y los valores de x que pueden ser lo positivo, ¿no? Y obviamente, los valores que sean de x que sean menores a 1 y que por consecuencia, debido a lo que dice la indicatriz, ¿no? Es mayor a 0, va a generar que el número que está dentro del valor absoluto sea positivo. Mientras que cuando el valor está entre 1 y 2, no estoy poniendo ninguno de los dos extremos cerrado porque al final son variables aleatorias continuas. No se distingue eso puntualmente. Recuerden que la probabilidad no existe en un punto, en un solo punto. Bueno, no es cero, no es que no existe, es cero. Bueno, cuando está entre 1 y 2, pues este resultado va a dar negativo. Y esa es la diferencia que hay que hacer con la función. Fíjense, esto lo podemos confirmar haciendo el gráfico. Primero me están pidiendo que demuestre que la función de f de x es una función de densidad. Pues hay que entender lo que ya yo estaba comentando. O sea, cómo se está separando cómo se separa el valor absoluto. Cuando grafican esta función se dan cuenta que podemos separarla en este punto. Una forma que tiene una forma lineal con pendiente positiva y tiene una forma lineal con pendiente negativa. ¿Sí? Fíjense acá, se puede observar que la función puede ser separada en dos partes. Esta sería la naturaleza del valor absoluto entre la función de densidad, que es lo que estamos discutiendo. De hecho, la función de densidad puede ser reescrita de la siguiente manera. La función de densidad es x, ¿sí? Entre 0 entre 0 y 1. ¿Por qué es x? Porque cuando evalúan acá valores que están entre 0 y 1, ¿sí? Van a tener que este valor va a ser positivo. O sea, no voy a tener un valor negativo multiplicando ni nada para hacerlo del valor absoluto, que sería el lado de que la función es negativa. Entonces, ¿qué pasa? Sería 1 menos. El valor absoluto sería 1 menos x. ¿Sí? ¿Qué pasa? O sea, es 1 menos x porque esto no va a tener un valor negativo. El menos se distribuye, ¿cierto? Y los 1 se van a ir. Entonces me va a quedar x. Por eso es que entre 0 y 1, el valor absoluto da x, ¿no? La función de densidad es x. Cuando está entre 1 y 2, ¿qué ocurre? En realidad, uno tendría menos, porque es el valor absoluto. Recuerden que este valor entre 1 y 2 va a ser negativo y el valor absoluto lo multiplica por un negativo o bueno, lógicamente sería multiplicarlo por un negativo para que sea positivo realmente, efectivamente. ¿Qué pasa? Estos signos se van a anular acá. Me va a quedar 1 más 1 menos x. Se me va a quedar el 2 menos x que tenemos en la función de por partes. Sí, lo que está evaluándose es en qué valores, en qué puntos lo que la expresión dentro del valor absoluto es positiva o es negativa y si se asume ese signo y lo que hace el valor absoluto. Y 0 en todo otro lugar, debido a que está la indicatriz, ¿no? Que nos está diciendo que la variable existe entre 0 y 2. Está definida entre 0 y 2 la probabilidad. Que es lo mismo que escribir lo siguiente.
sea, nosotros pudimos reescribir la función de densidad inicial que teníamos acá como esta suma, ¿no? Por partes de la indicatriz de 0 a 1, que es x, para que va a dar x, ¿no? Y 2 menos x. Que ya es una forma un poco más fácil de trabajar. No pueden trabajar con el valor absoluto, no deberían trabajar con el valor absoluto directamente en la integral que hay que hacer. Porque al final hay que considerar lo siguiente: dicha función, para ser función de densidad, debe cumplir lo siguiente: la integral en todos los valores de x en los que existe x, ¿no? F de x es igual a 1. Esto sencillamente es evaluar en cada uno de los extremos. ¿Cómo se hace? De menos infinito a 0 es la primera integral que vamos a revisar. La función vale 0 por la indicatriz. De 0 a 1, la función es x, por lo que estábamos diciendo acá, ¿no? Más de 1 a 2 es esta función, lo que indicamos acá con el análisis. Y de 2 a infinito es 0, porque no está definida la indicatriz para, la posición está definida para de 2 a infinito. Entonces sencillamente resulta que tenemos, esto se van a anular, ¿no? Y resulta que tenemos que resolver estas dos integrales. La integral, bueno, por si no se recuerdan de la regla, la integral para la indefinida para x de n, ¿no? Va a ser x de n más 1, n más 1, más c, ¿no? Esto es la indefinida. Entonces será x cuadrado, ya que esto es elevado a la 1, x cuadrado sobre 2, evaluado de 0 a 1. Son los valores de la integral definida. Y en el caso de la integral acá, recuerden que la integral es un operador lineal, y como operador lineal, sencillamente ustedes pueden separar esto de esta forma y no estarán alterando la operación. ¿Sí? Entonces resuelven con el mismo principio. Las constantes, recuerden que no salen, ya que es un operador lineal. Salen de acá porque es un operador lineal. Entonces tendrían 2x y un valor similar a lo que teníamos en el caso anterior, pero evaluado de 2 a 1. Luego, por teorema fundamental del cálculo, se resuelve la integral definida. Sí, aquí tienen el resultado. Al final da 1. Cualquier cosa me avisa si no les queda claro la resolución de integral definida, porque pues no sé si matemática va a este punto en el contenido. Si no lo han visto, pues me comentan y yo profundizo después. O bueno, esperan a matemática. Matemática normalmente debería estar cerca ya de estos valores, de estos contenidos. O está a punto de darlo, o lo estará dando al mismo tiempo que yo estoy dando esto. De todas maneras son funciones sencillas. No vamos a trabajar con funciones complicadas en las integrales en ningún momento. Entonces, bueno, ya confirmamos que f de x es una función de densidad. Ahora me pide ya la función de distribución. Sabemos por definición que es de esta manera, ¿no? Utilizando la función de densidad. Pero hay que tener cuidado, hay que ir paso por paso. Primero hay que ver de x menor a 0. Y eso lo estamos guiándonos también por la indicatriz de la función de densidad. Porque sabemos que no está definido ahí. No hay probabilidad definida ahí. Ahí no se está acumulando probabilidad. No se va a acumular probabilidad. De menos infinito a x, de 0 de t. Sí, porque no se está acumulando probabilidad. Ahora, de 0, de 0. Sí, aquí lo incluyo, pero es para que tengan la referencia de que estamos entrando a otro intervalo. De 0 a 1, tiene la probabilidad que se acumuló en este intervalo anterior, porque se tiene que acumular, más la probabilidad que se está acumulando con t. ¿Por qué t? Porque la función en 0 a 1 es x, pero ahora la estamos sustituyendo con t para no repetir las x. De t, de 0 a x. ¿Por qué de 0 a x? De 0 al valor que se esté sumando, porque puede ser cualquier valor continuo que esté acá, ¿sí? Y hasta ese punto se acumula la probabilidad con la integral. No necesariamente es el 1. Ahora, cuando vamos al siguiente intervalo, fíjense que ya aquí seguimos con lo del 0. Y bueno, ese cambio se dio aquí también. Que ahora se llega a 0 porque ya se completó todo el intervalo. Como aquí se completó todo el intervalo también, ya esta x va a ser 1.
porque tienes que acumular toda la probabilidad que está entre 0 y 1. Y eso lo haces con la integral. Cuando vas entonces al intervalo de 1 a 2, vas a estar en la integral de 1 a x. 2 menos t, porque eso nos lo dice la indicatriz, ¿no? Nos lo indica la definición de la función de densidad. Hasta x, porque hasta el valor que nosotros estemos midiendo la función va a llegar hasta este valor de x que estés evaluando. Y para el último intervalo, que es de 2 a infinito, tienes completa las integrales. Fíjense que esta ya llegó hasta 2. Y vas a agregar la integral de 2 a infinito, que es 0. Porque no va a estar definida, eso ya lo vimos. No está definida de 2 a infinito. Pero ¿qué pasa? Hay que resolver, ¿no? Esto se vuelve 0, esto se vuelve 0, esto es 0, esto es 0 y esto es 0. Entonces, el primer punto no hay probabilidad acumulada, pero todavía no se ha llegado a los valores donde existe la función de densidad. Pero ya estamos entrando en donde existe, pues resuelves la integral definida y te va a quedar esto, ¿no? Esta sería la función asociada a este intervalo. Que quede en función de x, porque esto es una función de x y va a depender de qué valor esté aquí, ¿no? En qué valor estemos midiendo. Ahora, cuando ya pasas al siguiente intervalo, se te está agregando esto completo. Se te está agregando completo, sería de 0 a 1 t, que sería 1 menos 0. 1 menos 0 no, disculpen, sería un medio, si no me equivoco. Sería t cuadrado, sí, un medio. Sería un medio. Y hay que agregar esta nueva integral. Y al hacer las operaciones y arreglar te va a quedar esto. Igualmente, esto va a medir hasta un valor aquí en este intervalo. Por eso es que queda en función de x. Y ahora, cuando llegamos ya al último intervalo, fíjense que acumula la probabilidad 1, porque ya la función de densidad, ya pasamos por todo el recorrido de la función de densidad. Y esto cumple con las propiedades de las funciones de distribución que vimos la semana anterior. ¿Por qué? Porque primero, hacia menos infinito es 0, hacia infinito es 1. Esta función va a ser continua por la derecha, por la forma en que tiene, no hay salto. De hecho, una función que debería ser continua, ¿no? En todos sus puntos debido a la variable aleatoria. Por ende, tenemos que la función es de distribución, cumple con las características de una función de distribución. El tercer apartado te pide hallar la probabilidad de x en el intervalo de 1 medio a 3 medios, 0.5 a 1.5. Este apartado se puede resolver de dos formas, ¿sí? Lo pueden hacer por la función de densidad o por la función de distribución. Por la función de densidad es simplemente aplicar esta definición. Sabemos que la probabilidad en un intervalo va a ser calcularse de esta manera, con la integral definida. Entonces plantean la integral definida y ponen las funciones. Recuérdense que esto cambia la función de densidad de 1, entonces tienen que hacer la distinción en la integral. Y resuelven. A partir de la distribución lo que tienen que aplicar es este concepto, ¿no? La diferencia. Sería aplicar la diferencia entre estos valores. Y eso es sustituir en la función de distribución, que tienen que orientarse con lo que obtuvieron acá. Obviamente, en este ejercicio y a nivel de un examen que es más práctico, bueno, voy a irme por la densidad porque es lo que estoy seguro que está bien, porque me la dio el ejercicio. Y bueno, y si acaso, porque te acuerdas que se tuvo que hacer el análisis del valor absoluto, pero normalmente lo que les dé el ejercicio obviamente va a ser lo más conveniente a utilizar para resolver este tipo de problemas, porque están seguros de que debería hacer eso, ¿no? Y bueno, que está seguro de lo que hizo y le gusta utilizar una o la otra, la usa. Eso es a gusto del consumidor.